Bueno, lo adelantábamos recién, Anabela, este espacio, este momento de sábado en donde o habitualmente hacemos una columna intentando reflexionar sobre algún tema de coyuntura o de mirada de largo plazo, o también sumando este ciclo de entrevistas que venimos teniendo con referentes del desarrollo, podríamos decir, nacional, con especial énfasis en términos de pensar lo político, lo económico, lo productivo. Nos encuentra hoy con la posibilidad de hablar con Enrique Mario Martínez, que quiero decir es un orgullo para esta radio poder estar en contacto con él, a los fines de poder pensar varias cosas. A mí se me amontonaban las preguntas cuando imaginaba la entrevista, fundamentalmente porque entiendo que podríamos hablar de cuestiones macroeconómicas, microeconómicas, pensar la idea del trabajo, la producción nacional, este contexto financiero global en el que nos metió la presente gestión y demás. Así que en principio saludar a Enrique Mario Martínez, que digo, antes que nada, entre otras cosas fue titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del conocido INTI, entre 2002 y 2011, y en la actualidad coordina el Instituto para la Producción Popular. Hola Enrique, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos e intercambiar. Bueno, entre otras cosas, Enrique es un productor de conocimiento desde su sensible y aguda mirada reflexiva. A mí me conmovió mucho el libro, Enrique, Nuevos Cimientos, debates para honrar el Bicentenario, que sos autor de buena parte de esa publicación que surgió desde el INTI, y editor de otros tantos textos que allí se reúnen. Y también me impactó mucho el reciente libro del año 2017 titulado Ocupémonos del Estado de Bienestar al Estado Transformador, en donde entiendo es una construcción de pensamiento imprescindible para reflexionar y ejecutar un camino paralelo, alternativo y superador a la idea de la redistribución de la riqueza que intentan los gobiernos populares cuando están en el poder y dando o intentando dar respuestas para las mayorías populares. Pero Enrique, para empezar, te proponemos que nos cuentes una caracterización de este contexto económico, político, a partir del gobierno que nos gobierna, fundamentalmente desde la sensación de que uno vuelve a ratificar a diario que precisamente no nos gobierna un representante del capital productivo, sino más bien alguien emparentado y estimulador de la timba financiera o de la gobernanza de los mercados y del capital concentrado financiero. Así que en principio pedirte una caracterización al respecto. ¿Cómo no? Yo en los últimos meses vengo reflexionando sobre este tema del agudo fraccionamiento de los argentinos, que nos posicionamos en algunas situaciones sectoriales y pensamos que el mundo debe girar alrededor de eso de manera excluyente. Eso le pasa a los productores del campo, a las grandes industrias, a las pymes, incluso a los trabajadores. Todos pensamos que nuestro ombligo es lo más importante del mundo y que todo debiera girar alrededor de eso. El punto es que eso es más o menos una característica de las sociedades modernas. El conflicto es permanente y hay que arbitrarlo. Lo que se ha hecho en la Argentina es, lamentablemente, llevar a un extremo esa situación, porque ese conflicto es operable cuando un empresario discute distribución de ingresos con sus trabajadores, pero no es operable, por lo que muestran los 4 años de historia que estamos transitando, cuando el control del país queda en manos del especulador financiero. Porque, por definición, el operador financiero trata de extraer riqueza de otros sin generarla. Es decir, no es que está distribuyendo algo que generó previamente en conjunto con otra gente y se queda con una mayor parte de la torta. Simplemente trata de sacarle la torta al otro. Con lo cual, llevar eso a política nacional es llevarnos al desastre, que es lo que sucedió. De entrada, más allá de las palabras, los hechos demuestran que los operadores financieros se dedicaron a hacer negocio para sí mismos, para sus amigos, a expensas de los demás, sin agregar valor prácticamente en ninguna actividad. Eso no puede mantener unido un país. Eso tiene que no solo empobrecer a las grandes mayorías,
sino que llevar a una situación de inestabilidad donde el propio gobernante ya no sabe qué hacer. Cuando llega a un límite de acumulación de mentiras y de extracción de riqueza generada por otros, ¿cómo puede hacer para seguir extrayendo, conseguir que el otro genere riqueza y sacársela? Y que además esté contento. Es imposible, es imposible. Esa es la caracterización de la situación actual, ¿no? Y estos 3 siglos de intensa hegemonía del capitalismo como modelo de organización económica y por lo tanto social y política, y los dueños de esta jugada entendiendo que quieren seguir comandando las riendas de este proyecto global, digo, en donde evidentemente jamás el capital va a querer gobernar para las mayorías. Por lo tanto, digo, ¿es posible la justicia social en medio de un capitalismo financiero que está hiperconcentrado? Definitivamente no. Es decir, en realidad la discusión es válida y podría alguno estar imaginando que se puede alcanzar la justicia social en un país gobernado por las corporaciones automotrices o por el campo o por en fin, los productores de vestimenta, pero no por un esquema de acumulación financiera que es en realidad ya caracterizado hace mucho tiempo, más de un siglo, como una enfermedad del capitalismo. Es decir, en realidad aquellos que aparecieron como una excrescencia del sistema, que son la demostración de la inviabilidad global del capitalismo, porque acumulan dinero con dinero simplemente, como repito, extrayendo riqueza de otros, han sido caracterizados como el sector más enfermo de la sociedad y por lo tanto es inimaginable que puedan gobernarlo y además generar el más mínimo esbozo de justicia social, ¿no? Uh-huh. Vamos al trabajo. Sin embargo, sí. Obviamente la manipulación de masas lo consiguió. Claro. En un par de tus últimos tweets decías que el Piolín debía tirarse por el lado del trabajo y decías, el gran debate antes de las elecciones y después del triunfo pasa por los años que vendrán y es si se derraman los ingresos o si se distribuye el trabajo y cómo es que se hace eso o tal cosa. Y por otro lado decías, lo único que crea valor es el trabajo. Para eliminar la pobreza hay que distribuir el trabajo. ¿Querés profundizar un poco en torno a eso? Bueno, esa es la tesis central que está en el libro que mencionaste hace un rato. Ocupémonos, de paso, digámoslo, fue editado en 2017, estuvo a la venta un año, cumplió con su función de tener ejemplares en papel en manos de algunas miles de personas, pero ahora está en PDF con acceso libre en una hoja web que es produccionpopular.org.ar, porque creemos que es más un material militante, digamos, que un hecho editorial. La tesis central de Ocupémonos es la que vos acabas de resumir, que en definitiva el único creador de valor es el trabajo y distribuir los ingresos es sumamente importante, lo hacen todos los estados de bienestar, pero llegan a una pared, a un límite, cuando no advierten que además de distribuir los ingresos hay que distribuir el trabajo, que por otra parte si se distribuye el trabajo por sí mismo es el gran distribuidor de ingresos. Uh-huh. Es decir, lo que hay que hacer es modificar la estructura, diversificando todos los espacios productivos que hoy se han concentrado y muchos de ellos monopolizados, dando acceso a todos los que quieren trabajar con mecanismos que están válidos en el mundo y están diseminados por allí en varios lugares. Se puede hablar de mecanismos de financiación, de aporte de tecnología, de capacitación de los trabajadores, en fin, es enorme el menú como para pensar centralmente en un programa de gobierno que distribuya el trabajo. Ese es la mejor manera de distribuir el ingreso. Uh-huh. Es un camino alternativo, paralelo al acceso al poder de un gobierno que piense en las mayorías, es decir, no alcanzaría
con tratar de resistir y ponerle algún límite al capital e intentar distribuir mejor, sino que es necesario un proyecto político, económico, productivo que atienda las necesidades de la comunidad, decías, en donde el lucro no esté entre medio, ¿no? Ese es el punto, Ariel. Ese es el punto, tal cual lo está describiendo, y me alegro que se diseminen los conceptos en cabeza de compañeros que puedan expresarlos libremente por sí mismos. No tengo una coma que corregir a lo que acabas de decir. Yo creo que el punto es advertir que la jubilación generalizada es una bendición, estuvo muy bien lo que hizo el gobierno kirchnerista, la asignación universal por hijo también, y todas las medidas de asistencia social generalizada y de distribución de equidad con ingresos del Estado son bienvenidas, pero me parece que el Estado popular, digamos, los gobiernos populares deben advertir que deben poner enorme énfasis en cambiar la estructura productiva, en eliminar los cuellos de botella que hay por todos lados, que generan que haya apropiación de riqueza por parte de unos pocos respecto del trabajo de los muchos. Bueno, de eso se trata, lo que acabas de decir, de encontrar la manera, en paralelo a un estado de bienestar, de ir haciendo crecer un estado transformador que permita que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer y cuente con recursos de capital y de tecnología, y que necesita tierra de tierra para poder llevar adelante su proyecto. Solés decir que además del acceso a la tierra, además del acceso a la tecnología o al capital, cuando uno piensa a los sectores populares en situación de producción, el desafío también pasa por acceder al consumidor, ¿no? Y acuñás la idea de democracia económica. ¿Podrías contarnos algo al respecto? Y nosotros hemos transitado incluso con mucha fuerza durante los últimos años, y en la gestión kirchnerista fue muy eficiente ese tema, muy intenso, por el crecimiento de los derechos civiles. Se han discutido, incluso todavía quedan por definir, algunos derechos civiles muy importantes, pero sorprendentemente, ni en la Argentina ni en la región se discuten los derechos económicos. O sea, el concepto de democracia económica, donde todos deberían tener derecho a trabajar, y trabajar no en relación de dependencias, si así lo quieren, que lo hagan, pero si quisieran trabajar en forma independiente, hoy por hoy no hay un mecanismo formal ni una estructura de apoyo que asegure que ese trabajo independiente, cooperativo, detrás de la resolución de necesidades comunitarias, se pueda llevar adelante. Entonces, una de las grandes dificultades de cualquier emprendimiento productivo en este momento hoy es vincularse con el consumidor, porque de los tantos cuellos de botella y monopolios y oligopolios que se han generado, hay un bloqueo de acceso a los consumidores por las grandes bocas de expendio y además por los sistemas de distribución que son onerosos, complicados. Si son muchas más las marcas que no están en las góndolas de los supermercados que las que sí están, y para peor, los consumidores tienden a pensar que lo que no está en las góndolas del supermercado es malo. Es malo, mal procesado, puede ser peligroso para su salud. Eso es lo que ha conseguido la concentración y la propaganda simultáneamente. Bueno, construir mecanismos de acceso al consumidor, vale decir, cadenas cortas donde el productor quede cerca del consumidor y la distribución y la comercialización sean un servicio y no un negocio, es un desafío que incluso nosotros, en una asociación civil de la cual formo parte, estamos haciendo experiencias que ya ni siquiera son exactamente cuantitativas, son más cualitativas que cuantitativas por la pequeña dimensión, que demuestran que hay muchas soluciones al tema, muchas formas de llegar al consumidor desde el productor, sin convertir a la distribución y la comercialización en una carga. Pareciera, dejando de lado a los economistas neoliberales, pareciera que aparece el desafío enorme de que los economistas nuestros, los progresistas, los populares, abrieven en estas ideas, ¿no? En esta mirada. Sí, hemos intentado, incluso con cierta agresividad intelectual,
provocar debates que se nos han negado sistemáticamente, porque me parece que aún los economistas del campo popular tienen una confianza a veces sorprendentemente exagerada en su disciplina original, a pesar de que los economistas del planeta, y los de la región especialmente, han sido educados en una economía neoliberal a la cual luego descubren como deficitaria y critican, pero sorprendentemente la critican casi en términos técnicos, no en términos conceptuales. Es decir, la discusión sobre, por ejemplo, si el déficit fiscal es importante o no, los neoliberales la tienen clara, y los economistas populares claudican frente a ella y discuten también el déficit fiscal en los mismos términos que los neoliberales. Y cuando hay corrientes económicas que están surgiendo, como siempre surgen las novedades, en el centro del mundo, que discuten que hay que analizar la emisión monetaria y el déficit fiscal en un país con alta desocupación de una manera totalmente distinta de en un país con ocupación plena. Lo cual, una vez que te lo dicen, es bastante obvio. Uno dice, si estamos en una isla desierta y tenemos que empezar a usar los frutos del país, llegamos con un naufragio y tenemos que usar los frutos del país para construir una economía mínima de subsistencia, tenemos que inventar la moneda. Inventamos la moneda y empezamos a emitir papeles con esa moneda, y bueno, eso es emisión, pero emisión contra un trabajo que se genera inmediatamente. Un país con la desocupación que tiene con la subocupación que tiene tiene todo el derecho de generar trabajo emitiendo moneda para un proyecto definido. Bueno, eso los economistas del campo popular consideran que es un pecado. Claro, claro. Finalmente, Enrique, ¿qué escenario estás viendo en términos políticos de cara al corto y mediano plazo, pensando agosto, octubre y el cierre de año? Y el escenario es de desmoronamiento del proyecto oficial. Evidentemente el neoliberalismo no convence ni siquiera a los más acérrimos antiperonistas, con lo cual el voto que va a recibir Cambiemos es más visceral, de clase, de sectores que se benefician con la actual situación económica y se beneficiaban también como ganadores en la gestión anterior y en la anterior, vale decir, los ganadores de siempre de la economía, que me parece que cuantitativamente no alcanzan para ganar una elección. Me parece que la elección la va a ganar la fórmula que surja del campo popular, que pareciera claro cuál es en este momento. Y bueno, el desafío va a ser luego cómo no tropezar con la misma piedra, vale decir, no repetir un esquema distribucionista de ingresos generados por gente que produce en términos concentrados, que tiene tendencia a fugar el dinero, a usar los paraísos fiscales, que no tiene una integración social como la que se necesita cuando tenemos que reconstruir un país. Bueno, ese desafío está pendiente y necesita discusiones como la que estamos esbozando en esta conversación. No quiero ser dogmático, no es que yo tenga razón en todo. Lo que advierto como preocupante es que el tema no se discute en estos términos, ¿no? Enrique, te agradecemos mucho el tiempo, ha sido sustancioso y siempre tan estimulador escucharte, en esta ocasión desde el aire de Radio Ciudad de Belleville, Córdoba. Bueno, un abrazo muy grande y estamos a disposición para el futuro. Gracias. Las canciones se las ponemos nosotros. El volumen de este otoño lo manejas vos. Radio Ciudad 98.3, Belleville, Córdoba.